Estás escuchando El Viajero Accidental con Luz Picos y José Luis Conde del viajeroaccidental.com en radioviajera.com. Fly me to the moon, let me play among the stars, let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song. Let me sing. Hola amigos del Viajero Accidental en Radio Viajera. Hoy tenemos escritores y periodistas, viajes e historia. Hoy vamos a hablar de la Real Expedición de la Vacuna, un viaje que casi circunnavegó el mundo, pero que fue mucho más que un viaje. La primera expedición filantrópica de la historia, con un solo objetivo: erradicar la viruela de la Tierra. Para hablar de este viaje fascinante vamos a tener con nosotros al escritor Javier Moro, cuyo libro A Flor de Piel relata esta aventura. Y también tendremos con nosotros al periodista coruñés Antonio López Mariño, que nos hablará de uno de los personajes clave de esa expedición, Isabel Zendal. Y por supuesto, los turistas con puñetas, la sección de José Juan Picos. Vamos ya con nuestro episodio de hoy. Vamos a hablar de un viaje singular, un viaje que reúne en sí mismo múltiples atractivos, porque fue a la vez la primera expedición filantrópica de la historia, una vuelta al mundo y también un proyecto grandioso de un imperio, el español ya decadente. La Real Expedición Filantrópica de la Vacuna, conocida también con el nombre del médico alicantino que la dirigió, Francisco Xavier Balmis, fue sobre todo un proyecto de carácter filantrópico que duró desde 1803 hasta 1814. El rey Carlos IV apoyó y sufragó con fondos públicos al doctor Balmis, a la sazón el médico de la corte. La infanta María Teresa, hija de Carlos IV, había muerto de viruela, la enfermedad más mortífera de su tiempo. La viruela incidió especialmente en Europa, en el siglo XVII, y en las colonias españolas de Sudamérica su efecto sobre la población indígena fue letal. Por ello, la Real Expedición tenía como objetivo que la vacuna de la viruela alcanzase todos los rincones del Imperio Español. La expedición salió del puerto de La Coruña un 30 de noviembre de 1803 y recorrió las colonias de Sudamérica, Caribe, Nueva España, que es la actual México y los dominios españoles de Norteamérica, Filipinas e incluso en una última fase el doctor Balmis llegó a Macao, en China. Se considera la primera expedición sanitaria internacional de la historia. Y de este viaje fascinante vamos a hablar hoy con el escritor Javier Moro, que lo noveló en su libro A Flor de Piel. Javier Moro ha ganado diferentes premios en su larga trayectoria como escritor, incluido el Premio Planeta del año 2011 por su novela El Imperio eres tú. Hola Javier, ¿cómo estás? Encantado de tenerte en El Viajero Accidental en Radio Viajera. Estamos aquí en la librería La Sombra, en el barrio de las Letras de Madrid, que nos ha cedido gentilmente el sitio. ¿Cómo estás? Muy bien, estupendamente. Encantado de venir a hablar de estos viajes que han cambiado la historia del mundo. Exactamente, exacta. Hemos hecho una breve presentación tuya a nuestros oyentes que conocen tus libros y trayectoria, pero nos gustaría saber de dónde proviene tu vocación por escribir, de dónde nace. Yo creo que es una cosa que la vida te va poniendo un poco en tu sitio y al final es lo único que he sabido hacer. Es lo único que cada vez que lo intentaba pues tenía algún tipo de recompensa, al principio muy pequeña, casi imperceptible, y luego pues a medida que seguía pues me daba cuenta que es ahí donde funcionaba mejor. Y luego la verdad, no puedo pasarlo por alto, es que yo he tenido la suerte de nacer en una familia de escritores. Mi tío Dominique Lapierre fue un escritor muy conocido, bueno, es todavía un escritor muy conocido. Mi prima Alexandra también. Mi tío abuelo era guionista de cine y autor de novela negra.
mi abuela publicaba, en fin. Entonces yo un poco, de alguna manera, pues sí me he criado en ese... Eso siempre ayuda. Pero vamos, yo a los 16, 17 años quería ser productor de cine, ganar mucho dinero, tener 2 teléfonos, una secretaria y ganar dinero rápidamente. Yo creo que todos los jóvenes quieren eso, ¿no? Hasta que poco a poco te das cuenta de que, bueno, aquello no era para mí, ¿no? De que no funcionaba así. No. ¿Y de dónde nace la idea de escribir sobre la Real Expedición de la Vacuna? Eso fue, pues, ¿sabes? Cuando acabas un proyecto siempre tienes otro en mente, ¿no? Y yo cuando acabé El Imperio eres tú, que es el libro por el cual me dieron el planeta, no tenía realmente un siguiente proyecto. Había escrito mucho sobre la India, luego había escrito el libro sobre Brasil, y fue durante la promoción de aquel libro que surgió la idea, porque me hicieron una entrevista los de Antena 3 en el Museo del Jardín Botánico, y allí, hablando con la directora del museo, ella me dijo: ¿por qué no venís nunca ningún escritor aquí a consultar los archivos? Y yo, ignorante de mí, le pregunto: ¿y qué archivos tenéis aquí? Y me dice: ¿cómo? Aquí tenemos pues todos los documentos de las grandes expediciones científicas y geográficas españolas. Sí, pero y nadie viene. Claro, porque yo creo que es muy poco conocido que tenga... Claro, nadie lo sabía, yo no sabía. Entonces, volví después a hablar con ella, y hablando de expediciones interesantes, me habló de la expedición de la vacuna, y inmediatamente llamó mi atención porque por lo original, descabellado y te diré que hasta patético de la historia, una expedición con niños, la última expedición de lo que se llamaba el Imperio Español, y luego lo que fui descubriendo en cuanto me metí en el tema, poco a poco, cosa que al principio no sabía, porque a mí al principio lo que me atrajo de esta historia era, digamos, la gesta, la aventura increíble, cómo te llevas a estos niños, qué mentalidad hace que permita que el rey financie una operación de este calibre con 22 huérfanos para llevar la vacuna. Era como una cosa muy, muy loca. Y digo, ¿cómo esto ha sido posible, no? Lo que me he dado cuenta a medida que investigaba el asunto es que esa expedición, que fue una quijotada muy española, vamos ahora a salvar el mundo, oye, pues resulta que es que lo salvaron. Pues sí. En cierta medida. Eso es mi gran sorpresa, es que esa expedición marcó un antes y un después en la historia de la sanidad pública. Es decir, en la historia de todos nosotros. Sí. Yo creo que es la primera vez que... Y eso es lo que no se sabía. Eso es lo que no se tenía asumido. Sí, parecía una expedición muy aventurera, muy tal. Bueno, ha habido tantas expediciones, sobre todo siendo español, pues ya habéis sabido. Pero esta en particular fue quizá la expedición más cutremente organizada, más pobremente organizada, porque era justo cuando el imperio ya crujía por todas las partes y no había dinero, no tenían dinero. El barco era... El María Pita era un barquito, era una corbeta de nada. Y sin embargo fue la que más, digamos, efecto tuvo sobre la vida de los españoles de América. Sí, ya veo que para ti la expedición ya no solo fue un viaje, una aventura, fue algo que te has dado a conocer por lo poquísimo que era conocido muy poco, España. Y luego tenía todos los ingredientes que a mí me gustaban. O sea, un viaje que además era viaje, era descubrimiento, era tecnología, porque había que controlar la tecnología de la época, era científico, y planteaba también una serie de conflictos humanos que eran de lo más interesante, aparte de digamos, el fin en sí, que era el de llevar un descubrimiento que ese sí que cambió la vida de la humanidad, que es la vacuna, que fue un descubrimiento de un médico inglés, y lo que hizo esa expedición fue descubrir la vacunación, que no es lo mismo. Sí, no, que hasta ese momento no era algo... La vacuna, la había descubierto Jenner, la vacunación la descubre Balmis prácticamente, que es el director de esta expedición, al poner ese invento, digamos, al servicio de la erradicación de una enfermedad que diezmaba a la población desde tiempos inmemoriales. Y es el principio de las campañas de vacunación masivas. Y si hoy estamos hablando nosotros aquí, es
porque este hombre se le ocurrió eso hace 200 años. Fue pionero. Porque se calcula que las vacunas han salvado 1.500 millones de vidas desde que existen. Entonces, sí, es un viaje, pero ¿qué viaje, no? ¿Qué viaje? Es más que un viaje. Más que un viaje, es un viaje que cambia a la humanidad. Desde luego. Y además era un periodo histórico muy distinto al nuestro, en costumbres, en la situación social, política, la posición de la mujer. O sea, había muchas cosas a tratar, ¿no? ¿Cómo fue el trabajo de documentación? Porque fue muy difícil, fue muy difícil, porque yo venía de un libro, El Imperio eres tú, que es la historia del primer emperador de Brasil, donde había muchísima documentación. Se había escrito, lo que pasa es que no había ni un solo libro legible, o sea, era todo muy interesante para el interesado en el tema, pero era un tostonazo de libros tremendos. Pero estaba todo ahí, había cartas de la emperatriz Leopoldina, había de todo. Aquí no había nada. O sea, aquí lo que había era todo lo oficial, digamos. Yeah. ¿Por qué? Porque el imperio era... No me gusta la palabra imperio, porque no se llamaba imperio, era la monarquía católica española. O sea, España en aquel entonces, que era España y sus territorios, que tenían el mismo trato jurídico, no había esa... ¿Cómo se puede decir? Lo que había era material oficial. O sea, por ejemplo, sabía que la María Pita, lo que pesaba, lo que pesó el día que zarpó aquel día, la lista de los marineros, el carácter de los marineros viene descrito en 2 líneas. Qué curioso. Este es un hombre de confianza, no sé qué cuánto, este poco disciplinado, este no sé qué. ¿Por el propio Balmis o por el capitán de la corbeta? Capitán, eso era el propio sistema en sí, había una burocracia importante. O sea, tú no mantienes un imperio durante 300 años si no es con una máquina burocrática. Eso funcionaba muy bien. Entonces, todos estos documentos, la llegada a Puerto Rico, estaba muy bien. Lo que no había era nada personal. No había una carta de Isabel Zendal a su madre, no había una carta de Balmis a algún amigo, a algún colega, no había nada de eso. Los papeles de Balmis los quemaron las fuerzas napoleónicas cuando invadieron Madrid. Entonces, había nada. Entonces, había una parte que había que novelar, porque es la única manera. Lo que no alcanzas con la documentación, pues lo tienes que alcanzar con la imaginación, pero siempre en una base documental seria, rigurosa, que te permita, digamos, tener una idea de cómo pudo haber sido, de la manera más plausible, el tema. Y bueno, eso es la parte, digamos, que tiene de novela. Pero luego hay toda la parte en donde, que no es novela, que es pues, el itinerario, los personajes, donde llegaron y los grandes conflictos. Eso tampoco está novelado, porque lo de Iturriagaray, por ejemplo, que fue uno de los últimos, si no el último virrey de Nueva España, de México, era un corrupto que yo cuando estaba escribiendo el libro y salía lo de Bárcenas en la televisión, ya no sabía si estaba en la realidad o estaba en la historia. Volviendo en el tiempo, que te das cuenta de que sí, que vale, que ha pasado 200 años, pero en esencia hay muchas cosas que no han cambiado. Hablabas de los personajes, hay un triángulo de personajes en el libro claramente que es Balmis, Salvain, el segundo de la expedición, e Isabel Zendal, ¿no? Sí. ¿Nos puedes sembrar un poco? Sí, entonces Balmis era el director, era para mí como autor el personaje más interesante porque Balmis era muy genial, era oriundo de Alicante, era un médico militar de formación y de vocación muy temprana, un gran médico, un tipo además muy abierto a todo lo que era la innovación, pero con una profunda vocación de médico. La tenía realmente y mucho talento organizativo. Pero luego era, pues yo creo que era un poco Asperger en cierto aspecto, ¿no? Yo creo que era un hombre muy talentoso en lo suyo, pero con dificultades de relacionarse con sus superiores, con la gente que estaba abajo de él y hasta con sus colegas, ¿no? Una capacidad emocional difícil. Era un hombre que quería salvar el mundo, pero que por otra parte abandonó a su hijo. Sí. Entonces, pero esas contradicciones son muy buenas para escribir, porque es esa materia dramática por excelencia. Tú no quieres escribir sobre santos. Cuando tuve que escribir sobre la Madre Teresa de Calcuta, fue el proyecto más difícil de toda mi vida. ¿Qué vas a decir de una santa? No hay drama. No te puedes inventar una historia de cama con el Dalai Lama, eso no cuela, claro. ¿Sabes? ¿Dónde está el conflicto, no? Claro. En cambio con Balmis sí que había conflicto, porque era bueno y al mismo tiempo un personaje contradictorio, difícil, complicado, tirano, envidioso, celoso, ambicioso,
familiarmente difícil, porque no difícil, cuidaba de la familia exacto, tampoco. Exacto. Luego había su segundo, Salvani, que era completamente distinto. Primero, mucho más joven, un gran médico, conocido como el mejor diseccionador de cadáveres de Barcelona a los 25 años, y que él se apunta a la expedición porque está enfermo y sabe que le quedan pocos años de vida. Estaba enfermo de tuberculosis. Y para él la expedición era la única esperanza muy lejana de encontrar en América algún tratamiento o algún clima que le permitiese vivir unos años más. Esa es la motivación por la cual Salvani va a la expedición. Balmis, sin embargo, va para quitarse esa espina que le habían clavado los colegas a la vuelta de su estancia en México. Vuelve con un remedio contra la sífilis y se burlan de él en el Protomedicato de Madrid de una manera tremenda y le humillan, y el gran médico dice: pues ahora vais a ver quién soy yo voy a liderar esta expedición. Y el tercer personaje, que es Isabel Zendal, que es fundamental porque sin ella no hubiera existido esta expedición, de ese tercer personaje no se sabía nada. Y lo que aporta a Flor de Piel, lo que aporta el libro a Flor de Piel, es precisamente por la vacuna, por eso lo titulé así, porque se vacunaba a Flor de Piel. El personaje de Isabel Zendal no se sabía ni cómo se escribía el nombre, ni cuál era realmente su nombre verdadero. Estaba transcrito de 11 maneras distintas según los documentos. Aparecía como Zendala, Zendaya, Gandalia. Había una callecita mínima en La Coruña que era Isabel López Gandalia. Entonces era muy difícil saber de dónde venía esta mujer. Entonces, había gente que decía que probablemente con ese apellido sería de origen gaélico o irlandés o inglés, Sendal, por ahí, que una mujer con una vida de ese tipo no podía ser española, tenía que haber sido extranjera, pero no había nada que sustanciase esa investigación. Y ese era para mí el gran desafío. Yo no podía empezar este libro sin saber quién era. Yo no me quería inventar a Zendal del todo. Claro. Puedo fabular, pero lo que no puedo es inventarme el personaje. Había una autora que había escrito algo sobre esto, que pensaba que era la gran burguesa de la ciudad de La Coruña que financiaba el hospicio de los niños pobres, pues tampoco había ninguna prueba de que eso era así. Y ahí fue donde me tocó la suerte, porque contraté a un amigo mío que siempre me ayuda es historiador, y le mandé a La Coruña y dije: encuéntrame algo sobre Isabel Zendal, es que no puedo empezar a escribir esto sin saber quién era. Hablé con este amigo que va a La Coruña a intentar descubrir algo de Zendal que me permita empezar el libro, porque, como te decía antes, no quería yo inventarme este personaje. Y da la casualidad de que está el día de la llegada mismo, desayunando en el hotel, abre La Opinión de La Coruña y a doble página ve resuelto el enigma de la rectora Isabel. Era el artículo de un periodista de La Coruña, un hombre que luego conocí y del quien me hice muy amigo, que era un enamorado de su ciudad y, como tal, muy interesado por la expedición de la vacuna, porque es una historia intrínsecamente gallega y sobre todo de La Coruña. Y entonces pues le llamamos a Antonio. Y Antonio acababa de descubrir quién era Isabel Zendal. Acababa de encontrar el primer documento que jamás se encontró donde aparecía su nombre. Pues que era un documento muy importante, porque era el informe, digamos, de la campaña de confirmación que el obispo de Santiago hizo en 1781 en las aldeas aledañas de Santiago. Y ahí, en la aldea de Santa Mariña de Parada, de 200 vecinos, dijo que confirmó a la lista siguiente. Y en la lista aparecen las familias. Y en las familias aparece el nombre del Jacobo Zendal, la madre y los hijos. Isabel Zendal Gómez y los 5 hijos que tuvieron. Entonces, y esa descripción, tenemos el documento, la foto, añadía que eran pobres de solemnidad. Que pobres de solemnidad era, aparte de una definición, era un poco un márchamo de la Iglesia. Si tú eras declarado pobre de solemnidad, te ayudaban. Te ayudaban si tenías un conflicto de tierras y de lindes con algún vecino. Te ayudaban, por ejemplo, en que te enterraban en el atrio de la iglesia, no en la fosa común. O sea, que tenías ciertas prebendas. Era casi un estatus jurídico. Era un estatus dentro de la pobreza. Pobre de solemnidad era como un pobre bueno. Ya. No un pobre... Era un poco menos pobre. Pero eso ya decía muchas cosas. Primero, nos daba la información de dónde había nacido, dónde se había criado esta mujer.
en la Galicia profunda, en el campesinado de finales del siglo XVIII. Entonces ya me permitía investigar cómo se vivía en las aldeas de Galicia en aquel entonces. Entonces, sobre eso sí hay documentos, hay libros, hay estudios, hay tesis, hay todo. Entonces ahí pude, digamos, ya imaginarme quién era, saber de dónde venía este personaje. Luego Antonio descubrió otro documento que era el Censo de La Coruña, y en el Censo de La Coruña, en la calle Real número 36, aparecía el nombre de Isabel Zendal unos años más tarde. Aparecía como criada, que trabajaba junto con un esclavo y 2 criados más en la casa de un ricachón de La Coruña que se llamaba Jerónimo Hijosa, que era uno de estos que llegó de Aranda de Duero, se hizo rico con el comercio del puerto de La Coruña, ¿no? Entonces ahí ya había, digamos, algo que podías imaginar, y era bastante típico en la época. Es que las chicas del campesinado, la única manera de salir de ese mundo horroroso, porque era realmente negro, oscuro, la Galicia estaba superpoblada, era de una pobreza, pero una pobreza inimaginable. La vía de salida de una chica joven era ir a servir a la ciudad, y ella es lo que hizo. Y luego, lo que sí había documentos sobre ella, sobre el hijo que tuvo, un hijo fuera de matrimonio, y todo lo que eso supuso para ella. Pero eso ya estaba escrito, eso sí que había. Porque no había era el origen, ni el nombre. Ni el nombre. Y claro, esto fue fundamental porque ya pude, digamos, tener el tercer pie para que esa historia... Porque su papel fue fundamental porque ella es la que se ocupaba de los niños. Y entonces ella, tú imagínate lo que es en 1803 zarpar de La Coruña en una corbeta con 22 niños huérfanos, de los cuales 7 no tienen más de 3 años de edad, y van a cruzar el Atlántico. Son niños que jamás han visto el mar, o no, lo han visto, pero que no han subido un barco en la vida. Era una navegación durísima porque, por ejemplo, estaba prohibido encender lámparas por la noche por el peligro de incendio. Los barcos escoraban mucho y esos niños se mareaban y luego no se podían tocar entre ellos, porque toda la idea de esta expedición reposa en el hecho de que se llevaba en esos niños la vacuna, es decir, vacunaban a uno, a los 8 o 9 días le salía un furónculo, de ahí extraían el líquido vacunífero y se lo pasaban a otro. Habían ganado 9 días. Uno estaba ya vacunado, el otro se quedaba por vacunar, pero no se podían tampoco tocar mucho para no inmunizarse accidentalmente, ¿no? O sea, hay que tenerlos muy vigilados. Pero esa era la idea. La idea era llevar la linfa de la vacuna viva a América. Y la única manera era por una cadena de niños. Siempre tenía que ir avanzando con niños. Claro, luego no los podías abandonar, tenías que cargar con ellos, aunque ya no sirviesen, digamos, para el propósito de la expedición. Y una de las cosas que más sorprende es la caótica recepción que recibe la expedición en las colonias españolas, porque en cada sitio, en cada dominio, en Venezuela, en Nueva Granada, recibió la expedición con diferentes niveles de hostilidad, ¿no? O sea, sí, bueno, eso es primero, es muy español, aparte de que esto ocurrió en un momento en que, como decía antes, toda esta estructura que había durado 300 años estaba a punto de resquebrajarse. Ya había muchas tensiones por parte de los criollos en América que no aceptaban, digamos, su papel dentro de la monarquía católica española. Entonces, y luego había otro elemento, es que la vacuna de la viruela era algo muy goloso desde el punto de vista político, porque si tú eras capaz de aliviar al pueblo de un mal que causaba tantísimo terror, sobre todo en América, más todavía que en Europa, porque las poblaciones indígenas americanas no tenían ningún tipo de inmunización y caían como moscas. Entonces, eso políticamente era un reto, que te mandasen de España un médico. Con eso, pues te daba ganas o de robarle el invento o hacerlo. Es lo que intentaron hacer. Es lo que intentó hacer el virrey Iturrigaray. Es lo que intentaron hacer los de Puerto Rico y todo esto. Y luego había un principio de rebelión. O sea, hay una frase que dice Iturrigaray, que es la frase de un virrey de la India, que es una frase, vamos,
que no es inventada, que es soy el rey en otras carnes. O sea, son gente que ya sabía que nunca el rey de España iba a ir a verles, ni a controlarles. Entonces, que les mandase el rey de España a esas alturas una expedición con algo tan importante como una posible salvación por una medicina milagrosa, pues era algo que no iban a dejar pasar así de fácil. Claro. No vamos a hacer spoilers, no vamos a hablar del desenlace ni entrar en mucho más detalle en la historia, pero desde luego sí que se puede decir que la aportación de la expedición salvó no miles, millones de vidas, probablemente. Sí, porque lo que la aportación quizá más importante de esa expedición fue crear las juntas de vacunación, que eran, digamos, la base misma del plan del doctor Balmis, que era crear en cada sitio, cada ciudad donde llegaban, poner de acuerdo a las fuerzas vivas, el ejército, la iglesia, las autoridades civiles, concienciarles de la importancia de la vacunación y crear un plan que se autorreplicase. Ahí está la genialidad de la historia. Ese plan que se autorreplicase era que ellos mismos enseñasen a vacunar a otros, creando una cadena de manera que en el último pueblo, de la última aldea, del último rincón de Sudamérica, allá donde no había un médico, no llegaba un médico, pero sí había un cura, sí había un misionero, enseñarle a él a vacunar y obligarle a llevar paralelamente al libro de bautismo un libro de vacunación, porque lo que decía Balmis, y fue muy consciente de ello, y ahí su genialidad, es hasta que no consigamos que cada español, cada mulato, cada negro y cada niño indio se vacune al nacer, no vamos a conseguir erradicar la enfermedad. Esa era una idea que era muy novedosa en aquella época. Porque en Inglaterra, sí, Jenner había inventado la vacuna, pero solo se vacunaban algunos miembros de la élite. Claro. No estaban utilizando la vacuna para luchar contra una enfermedad o para erradicarla. Lo que hizo Balmis fue llevar ese invento un punto más adelante. Esa es su genialidad. Y eso es lo que consiguió en América. De manera que el virus de la viruela, en América, años después de la expedición, digamos, la viruela es la primera enfermedad que empieza a retroceder en América. ¿Por qué? Porque se crea ese sistema que además es el corazón, el núcleo de lo que hoy es la sanidad pública en todos los países. Sí, luego fue un visionario. Es una evolución de las juntas de vacunación, todo eso. O sea, es por primera vez el tratamiento masivo de una enfermedad y de erradicar una enfermedad, realmente, ¿no? Exactamente. Y fíjate, si tuvo éxito Balmis, que en 1978 murió la última persona por caso de viruela, y unos meses más tarde se declaró el mundo libre de viruela. Es la primera y la única enfermedad erradicada por el hombre. Estamos a punto de erradicar la polio, pero todavía no se consigue. La única enfermedad erradicada hoy por hoy es la viruela. Y eso es porque este señor se le ocurrió, vamos, es por la historia de esta expedición al principio. Totalmente. Y apenas, eso es lo que los españoles no somos conscientes. Exacto, de ello. Apenas lo conocemos. Claro, eso es lo que yo me di cuenta al escribir este libro, que yo al principio me llamaba la atención otra cosa. Me llamaba la atención, pues eso, digamos la hazaña, ¿sabes? Los niños, la hazaña, la locura, la cosa quijotesca, pero lo que yo no vi al principio era todo esto. Es su importancia, porque nadie había hablado de ello. Exacto. Porque no había conciencia de ello. Conciencia de la hazaña hasta cierto punto. Claro, ahora sí hay conciencia porque, por ejemplo, el profesor Tuels, que es un gran vacunólogo de la Universidad de Alicante, que es un gran estudioso de todo esto, él sabe estas cosas, pero no llega, digamos, no llega a empapar la opinión pública, ¿no? Muy bien. Bueno, pues aparte de como escritor, Javier, como no podía ser de otra manera, nos interesa un poco el Javier Moro viajero. ¿Cuáles son tus destinos favoritos? A mí la India es mi destino favorito. Me imaginaba por los libros. Sí, porque, bueno, llevo hasta he ido 2 veces ya, es decir que llevo 30 años yendo todos los años, ¿sabes? Y a veces quedándome tiempo. Cuando hice el libro de Gopal me quedé ahí 7 meses seguidos. La India me sigue interesando mucho. Me gusta menos que antes también, es verdad, porque al hacerse más industrial todo, es un país que
están enloquecidos con la idea del desarrollo, todo está en construcción, no hay ningún respeto por lo histórico, ni por lo antiguo, ni nada, todo se lo cargan. En fin, hay una parte terrible, pero sigue siendo un país muy interesante y muy surrealista y muy lleno de contrastes, y donde uno se encuentra bien. Y luego es un país seguro, también eso cuenta. Pero bueno, la verdad es que es muy difícil, porque a mí me gustan todos los sitios, yo disfruto en todas partes. Y no hay un sitio así que diga, pues me encanta ir a Estados Unidos, donde yo he vivido 5 años allí, me encanta volver también. Y cuando voy de gira por ahí, pues no sé, ahora he descubierto Ecuador, pues me hubiera quedado un mes más, la verdad. ¿Sabes? Siempre me gusta mucho. Eso lo tienes o no lo tienes. Yo creo que toda mi familia eran viajeros. Mi padre trabajaba en una compañía aérea, entonces viajábamos gratis en la época cuando nadie viajaba. Y claro, nos salían las vacaciones más baratos irnos a Hong Kong que a Torremolinos. Mi madre trabajaba en el Hilton y mi padre trabajaba en una compañía aérea. Claro, entonces. Y era en los 60, 70. Entonces imagínate, nos pegamos unos viajazos. Claro, eso luego se te queda. Es verdad que viajar entonces era también muchísimo más emotivo, no emotivo, ¿cómo diría? Muchísimo más emocionante que ahora. Porque yo recuerdo haber llegado por primera vez al aeropuerto de Bangkok, era como una cabaña de madera tropical, donde era de noche la escala y estaban todos los empleados durmiendo en el suelo. Durmiendo en el suelo, allí mismo. Sí. Ahora vas al aeropuerto de Bangkok y es como, vamos, el de Madrid parece pequeño al lado, ¿no? Sí, que ha cambiado tanto el mundo en los últimos años que es prácticamente irreconocible. Pero esa pasión por viajar, porque claro, a mí me siguen gustando los aviones. Yo necesito, cuando monto en un avión, y mira que se monta en avión, necesito saber qué avión es, porque lo sigo, ¿sabes? Esto es un Boeing tal, es un 787, es un tal, es un... Y eso me viene de mi padre. Claro. De acompañarle en Barajas cuando su trabajo, Te gusta conocer lo que es las características del avión para saber cómo puedes viajar en él. Me ha encantado todo eso. Me ha encantado porque, claro, yo, por mi padre, porque era esa vida fabulosa de viajar en aquella época, era maravilloso. Yo fui a Londres en un Electra, que era el último avión comercial prácticamente de hélice. Yo sigo creyendo que viajar, o sea, a mí me sigue gustando. No es que me siga gustando, para mí es una necesidad. Yo encuentro mi equilibrio saliendo periódicamente de mi zona de confort, que se convierte en zona de inconfort muy rápido. Que zona de confort muy rápido, ¿no? Pero muy rápido. Lo que se convierte en zona de confort es lo desconocido. Pero eso es bueno, ¿no? Es como al revés. A mí me equilibra, a mí me da relatividad a todo. A mí me hace olvidarme de mí mismo y de mi realidad y me da un punto de vista. Yo lo necesito, vamos, lo necesito, a pesar de que el mundo haya cambiado y me guste menos que antes, porque todo es más parecido. A pesar de eso, también es interesante ver cómo todo cambia, de alguna manera, cómo la modernidad es vivida por ciertas culturas distintas, cómo adaptan a los indios la modernidad, o los orientales, o África, o cómo la cosa va. Es un poco tomar el pulso del mundo. Y yo siempre me he considerado, en el sentido que yo vivía un poco en todas partes, porque siempre me he movido muchísimo. Y espero seguir moviéndome hasta que ya no pueda más. Pues eso, ya para terminar, queríamos preguntarte qué proyectos tienes en estos momentos. Ahora de escribir poco, la verdad. Pero estoy organizando unos viajes a la India con una agencia que se llama Geográfica 21, que es de una amiga mía hace muchos años, Elisa Lai, y son viajes pues un poco para, no es que vaya como guía, pero sí como acompañante, digamos, que luego hay guías locales, pero voy mostrando la India que yo conozco. Desde Bhopal hasta la India de Anita Delgado, la India de los Gandhi, la India en fin, pues todos los libros que he escrito y todas las experiencias que tengo de la India y todo lo que he conocido, que no he podido a veces poner en los libros, sí enseñárselo al viajero que esté interesado en venir y que esté interesado en hacer un viaje a la India un poco distinto, ¿no? Y estoy preparando estos viajes para septiembre, octubre, con la agencia esta que se llama Geográfica 21, que es una agencia pequeña y muy especializada en Asia. Conocen muy bien todo lo que es Asia. Y ahora estoy en esto, y bueno, esperando que a lo mejor de estos viajes me salga otro libro, ¿no? Otra idea, ¿no? Otra idea, sí.
Bueno, pues ha sido un placer poder hablar contigo. Igualmente. Porque has sido muy viajero, no solamente por el libro, sino por tu pasado, por tu presente y por tu futuro, con los proyectos que tienes. Entonces, pues nos ha encantado, la verdad, Javier. Muchas gracias. Nada, muchas gracias. Muy interesante enseñarnos una parte de la historia de España que gran parte de los españoles no conocemos. Eso es lo que es tremendo, sí. Pues bien, muchas gracias y de parte también de todos los oyentes del Viajero Accidental en Radio Viajera. Muy bien, pues muchas gracias. Antonio, encantado de tenerte en el Viajero Accidental en Radio Viajera. ¿Cómo te encontramos? Buenos días, pues con la sensación de que hoy va a ser un gran día y mal no empieza. Muy bien, fenomenal. Antonio, antes de nada nos gustaría que te presentaras tú mismo para aquellos oyentes que no te conozcan. Bueno, yo a mí mismo me veo como un periodista bastante afortunado, ¿no? A los 60 años tienes el riesgo, ¿no?, de que te pueda dar por un periodismo resabiado, ¿no?, de pensar que todas tus cuentas profesionales ya están saldadas, que poco más tienes que contar o que ya no hay historias nuevas que te puedan deslumbrar, ¿no? De repente aparece esa mujer e intuyes que hay todo un mundo nuevo, vamos, un planeta entero por descubrir. Y por contar, claro. Sí. Pues precisamente, Antonio, queremos hablar contigo de esa mujer, de Isabel Zendal, de ese personaje excepcional y tan poco conocido. Hace un momento, en el episodio, hemos estado hablando con Javier Moro sobre la expedición de la vacuna, ese viaje totalmente fascinante. Pero primero queríamos que nos situaras tú a Isabel Zendal. ¿Cuáles son sus orígenes? Bueno, Isabel nace más o menos, no se sabe la fecha exacta porque no hay la partida física, o sea, no hay la partida de bautismo, el documento escrito, ¿no? Porque nace antes de que arranque el libro más antiguo que se conserva de la parroquia natal. El libro más antiguo arranca en 1773 y ella, yo calculo que nació alrededor de 1771, es decir, 2 años antes de que empiece el libro más antiguo, el documento, la prueba notarial que tenemos más antigua para saber los orígenes de Isabel, ¿no? Bueno, nace en Santa Mariña de Parada, alrededor de 1771. Santa Mariña de Parada es una aldea de unas 50 casas en el actual ayuntamiento de Ordes, ¿no? Para situarnos, en la carretera general que une Santiago con A Coruña está más o menos a mitad de camino. Es la segunda de 9 hermanos, bueno, teniendo en cuenta la época de la que estamos hablando, de esos 9, 3 van a morir antes de cumplir 1 año de edad, ¿no? Y es hija de labradores pobres, y cuando digo que es hija de labradores pobres, quiero decir hija de labradores muy, muy, muy pobres, tan pobres que no tienen ni una baldosa de tierra propia donde caerse muertos. Cuando fallecen, son enterrados de caridad en sepulturas propiedad de la parroquia. Para hacernos un poco la idea, ¿no? Por los libros parroquiales, ¿no?, de defunciones, entre 1773, cuando arranca el libro más antiguo, y 1803, cuando Isabel ya, digamos, en diciembre, en 30 de noviembre, cuando ya se marcha para América, en esos 30 años son enterrados de caridad en la parroquia 15 vecinos. De esos 15 vecinos, en 30 años, 2 son el padre y la madre de Isabel. Y a partir de ahí yo entiendo que estos orígenes tan humildes es lógico que acaben condicionando su vida, ¿no? De entrada emigra a Coruña y, como todos los emigrantes, en busca de un futuro que no va a encontrar nunca en su aldea. Y, como todos los emigrantes, desarrolla como un instinto especial para pillar al vuelo las oportunidades laborales que se le presenten. Ya. A veces da la impresión, Antonio, de que los coruñeses no valoramos debidamente, no presumimos de aquellos personajes relevantes que hemos tenido. De hecho, la Asociación Isabel Zendal, para promover el protagonismo de la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna, es del año 2016, o sea, muy reciente. ¿Por qué hay tan poca información sobre Isabel Zendal?
Bueno, vamos a ver. Yo creo que hay poca información sobre todos los protagonistas de la expedición. Digamos, quien copó todo el protagonismo fue Francisco Javier de Balmis, ¿no? El director de la expedición, hasta el punto de que es un lugar común hablar de la expedición Balmis y no de la expedición de la vacuna, ¿no? Nada se sabía de Isabel, ni de dónde era, ni de qué familia venía, nada de su estatus social, nada de su labor profesional, ni siquiera se sabía cuáles eran sus legítimos apellidos, porque hasta el año pasado, en el 2018, en que se cambió el nombre de la calle que tenía en La Coruña, estaba identificada como Isabel Gómez Gandaya. Isabel López Gandaya. De López Gandaya a Zendal Gómez hay un buen trecho, Es decir, eso muestra el grado de desconocimiento que teníamos en su propia ciudad. De hecho, en algunos sitios hablan de ella como la mujer de los 9 nombres, ¿no? Sí, porque había un batiburrillo bastante, bueno, pues eso, de 9 combinaciones posibles entre López y Gómez, el segundo apellido. Y respecto al primero, las oscilaciones eran, ya te digo, iban desde Gandaya hasta Zendala. Sí. Y bueno, y hablando de la pregunta de así la gente desconocida, ¿no? En paralelo al desconocimiento que tenemos sobre los expedicionarios, por ejemplo Salvani o por ejemplo Isabel, en paralelo a esto hay que poner el desconocimiento absoluto sobre los niños que llevan la vacuna, cuando los niños no es que fuesen los que transportaban la vacuna, es que los niños eran la vacuna viva y activa, y sin niños, es decir, sin vacuna no hay expedición ni filantrópica, ni real, ni de ningún tipo. Y sobre los niños no se sabía nada. Bueno, eran expósitos y se suponía que no tenían ni presente ni futuro. ¿Uno de ellos no era su hijo, si he leído, o no sé si es correcta? Sí, uno de los 21 niños que embarcan desde La Coruña y transportan la primera vacuna que conoce la humanidad hasta América era el propio hijo de Isabel. Sí, porque ella era madre soltera. Exacto. Lo que también nos llama mucho la atención, hablando de excepcionalidades y de una empresa tan excepcional como fue aquella, es que ¿qué crees tú que hace excepcional a Isabel para su tiempo? Porque es una mujer que para aquella época, como nos has descrito, protagoniza una serie de hechos que nos parecen realmente muy excepcionales, ¿no? Para aquel momento. Bueno, yo creo sinceramente que lo excepcional de Isabel es haber querido estar en el sitio adecuado, en el momento adecuado, ¿no? Lo excepcional de Isabel es haber querido ser parte de la expedición filantrópica de la vacuna, ¿no? Yo creo que este es el hecho más definitivo. Lo excepcional de ella es que se mantiene siempre en la lucha por salir adelante a pesar de cuántos obstáculos se le pueden poner por delante. Por ejemplo, queda embarazada siendo soltera y pudo escoger lo que hacía la gente de la época, o desprenderse del niño de forma clandestina dejándolo en el torno de una inclusa, o pudo ir a algo que existía en todos los hospitales de la época, que era digamos ir al cuarto de partos reservados y ahí, digamos, desprenderse, no de una forma clandestina, no de una forma, digamos, antihigiénica del crío. O sea, pudo haber tenido un parto, digamos, reglado, pero en esas condiciones de secreto. Ella no escoge ninguna de esas dos soluciones. Ella escoge ir adelante con su propio hijo. Cuando tiene la oportunidad de ser rectora de la Casa de Expósitos, la acepta y la utiliza para labrar su futuro, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que este puesto de rectora suena muy bien, pero era un puesto de condición muy humilde. Ni ganaba mucho, ni mandaba nada. Es decir, el párroco el capellán del Hospital de la Caridad, de la que formaba parte la Casa de Expósitos, de la que ella era rectora, cobraba 120 reales al mes. No, perdón, 150 reales al mes. 120 reales al mes cobraba el encargado de compras del hospital. 100 reales al mes cobraba la lavandera. 80 reales al mes cobraba el carretero que traía el agua para el complejo hospitalario, el de beneficencia. Y 50 era lo que cobraba Isabel. Es decir, bastante humilde. Y dices tú, bueno, sí, cobraría poco, pero era una posición muy prestigiosa en la sociedad porque mandaba sobre mucha gente. No, ella y la cocinera eran las únicas empleadas que había en la Casa de Expósitos. Claro, pero esa experiencia era fundamental, o fue fundamental después, para poder, digamos, no gestionar, pero llevar a los niños en esa larga expedición, que era muy
muy complicado, ¿no? Llegar a un grupo de niños en un barco que desde luego las condiciones de navegación en aquella época pues eran muy diferentes a las de hoy en día, y luego un viaje muy largo y demás. En eso ella demuestra una capacidad tremenda, ¿no? Ella lo que, su puesto como enfermera de la expedición se lo gana, durante su trabajo como rectora de expósitos. No había ninguna mano más experta que la de Isabel en tratar con niños, y estamos hablando de niños que tenían la misma edad que los expedicionarios, los niños expedicionarios tienen la misma edad que los expósitos que ella estaba cuidando, entre 2 y 9 años. Uh-huh. Y cuando digo esto, que se gana su puesto, lo digo también por otra razón. Si yo cojo los libros de contabilidad de los gastos del Hospital de la Caridad, lo que compruebo es que en los 5 primeros meses de gobierno de Isabel se gasta más dinero en reformar el hospital que durante los 10 años anteriores a los que ella entra como rectora. Es decir, se cambia el tejado, se divide la zona de los expósitos en 2 áreas, una para niños y otra para niñas. Se pinta, se traen faroles, se cambian las camas, se meten tablones de madera para aislarlos del frío en la escuela, y hasta se colocan celosías en las ventanas para evitar que algún niño se pueda quedar a la calle, como ya tenía sucedido. Sí, es realmente muestras de alguien que es, por decirlo de alguna manera, una gestora, más allá de una simple cuidadora de niños, ¿no? Y que está muy preocupada por las condiciones y por el futuro que se le pueda dar a sus niños en esa institución, ¿no? Yo lo digo, y que en ese trabajo se deja la vida, porque cuando ella embarca en la expedición, pues lo podría haber resuelto de 1000 maneras, pero la realidad es que cuando digo que se deja la vida, estoy diciendo lo que dice literalmente Balmis, cuando dice que por las penalidades de las travesías, por la dureza de los diferentes climas recorridos, Isabel ha perdido enteramente su salud, pero matiza: a los chavales los asiste incansable día y noche. ¿Tú crees, Antonio, que se ha reconocido suficientemente la figura de Isabel Zendal? Vamos a ver, yo, con perdón, como soy gallego no lo puedo evitar. ¿Puedo responder con otra pregunta? Dicho de otra manera, ¿cuánta gente se enteró? ¿Cuántos medios de comunicación divulgaron que la semana pasada fue el bicentenario de la muerte de Balmis? El bicentenario de la muerte del director de la expedición. Si ese es el grado de conocimiento público que hay alrededor del personaje central, es obvio que todos los demás miembros de la expedición van a estar uno o varios escalones por debajo en el grado de conocimiento y reconocimiento. Y en el caso de Isabel, desde mi punto de vista, hay un agravante. En México es una figura de la más alta estima. Desde hace 43 años hay un acto público en que se entregan los premios nacionales de salud pública, un acto que siempre preside el presidente de la República. El premio a la mejor labor anual en el campo de la enfermería lleva desde esos hace 43 años el nombre de Isabel. Quiere decir que con Isabel ni siquiera se cumple ese dicho popular de que es necesario triunfar en el extranjero para que tus méritos sean reconocidos en casa. Bueno, pues Isabel es reconocida a este nivel de la máxima distinción en México, y aquí no sabemos quién es. Totalmente. Esa misma conversación teníamos con Javier Moro, Antonio, que como tú habla con pasión de la expedición de la vacuna y de los personajes alrededor de ella, y también se lamentaba del poquísimo reconocimiento que hay a algo que para su momento fue una aventura tremenda, pero una innovación y un acto muy noble en el fondo, porque realmente tuvo unas consecuencias muy positivas para el conjunto de la humanidad, y le damos poquísima relevancia a nosotros mismos, ¿no? Yo creo que volvemos a lo que comentaba antes. O sea, no es casualidad que hoy las vacunas se llamen vacunas cuando ya no tienen nada que ver con ninguna vacuna. La única vacuna original es la primera, esta que distribuye por el mundo la expedición, una expedición española en la que participa Isabel Zendal, ¿sabes? Entonces esto sí que es sorprendente, ¿no? Quiere decir que
no sé, es complejo entender por qué le damos tan poco valor a algo que desde otro punto de vista tiene tanto valor, porque estamos hablando no es una gesta individual, estamos hablando de una gesta colectiva, estamos hablando de sanidad pública, por otro lado hablamos de que en las encuestas de población la profesión más valorada es la de enfermera por la ciudadanía de este país, y a una enfermera que tenemos que pudiera ser así la gran bandera de la profesión o incluso de nuestra propia memoria colectiva como país, resulta que la tenemos bastante arrinconada. Pues sí. Antonio, muy a nuestro pesar tenemos que ir despidiéndonos. Nos ha encantado hablar contigo sobre Isabel Zendal. Esperamos vernos algún día por esta ciudad que tenemos la suerte de compartir, y estamos seguros de que nuestros oyentes han disfrutado mucho con todo lo que nos has contado, porque hemos aprendido bastante. Bueno, pues nada, para mí un placer, hombre, por parte de ir pagando las deudas que le debo por toda la felicidad que me lleva aportada Isabel. Uh-huh. Muy bien, muy bien. Pues muchísimas gracias de parte nuestra, de parte de los oyentes del Viajero Accidental en Radio Viajera. Y como dice Luz, pues seguiremos en contacto y efectivamente a ver si nos vemos nosotros también, aunque estemos ahora en Madrid, pero a ver si en el futuro podemos vernos. Muchas gracias, Antonio. Un placer, gracias a vosotros. Llega el momento de Turistas con Puñetas, y aquí tenemos a José Juan Picos una semana más, que va a seguir a juego con la línea del episodio de hoy. ¿No es así, José Juan? Pues así es, ya que hoy el Viajero Accidental ha decidido ocuparse de la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna, una empresa modélica de dimensión universal, vamos a conocer la opinión que nuestros turistas con puñetas tenían sobre los médicos españoles. Avanzo que enhorabuena. Para empezar, el reverendo Joseph Townsend, un médico viajero al que ya conocimos, sentenció así a sus colegas españoles: no es posible que haya nación alguna menos avanzada que España en la práctica de la medicina. Estamos hablando de la segunda mitad del siglo XVIII. El capellán diplomático Edward Clarke abunda en esa opinión. Está, por lo menos, 2 siglos por detrás de Inglaterra. Nuestro turista no podía creer que los médicos españoles aún sangrasen a los enfermos, a pesar de que el padre Feijó, ilustre antecedente ilustrado, hubiera ridiculizado ya tan extendido e inútil remedio. Townsend también lamentaba la falta de estímulos de una profesión poco lucrativa y aún menos estimada. La poca salud de la medicina española y la autoridad de la Iglesia tenían que empujar a los pacientes a la superstición, para escándalo de nuestros turistas. San Blas curaba la garganta y Santa Lucía la vista. Santo Domingo era el abogado contra las fiebres y San Roque se ocupaba de las plagas, entre otros. Townsend sentenció que España es donde la superstición ha alcanzado su trono y se escandalizó en la Catedral de Oviedo cuando, a la vista del Santo Sudario, 10.000 campesinos, la mayoría con cestos de panes, los alzaron en la firme creencia de que al ser expuestos al lienzo santo se curarían o se aliviarían de todas las enfermedades que contrayeran. Dicho esto, hay que recordar que en su país, en el país de Townsend, los médicos de Jacobo I, ya en el siglo XVII, el sucesor de Isabel Tudor, le prescribían suspensiones de polvo de cráneo humano, y tras la brutal represión puritana en Irlanda, se puso de moda el musgo de calavera de los cadáveres irlandeses. En Londres, los delincuentes en el siglo XVIII eran ahorcados los lunes. Por 10 guineas, a uno le imponían las manos de un ahorcado, ya que los ingleses creían que semejante barbaridad curaba el cuerpo y prevenía el infortunio. No nos extenderemos mucho en una enfermedad de los más victoriana, estamos hablando de finales del siglo XIX, conocida como histeria femenina, que curaban los británicos con la masturbación a manos de un médico. Si aquello era una enfermedad, el remedio no estaba en las consultas, sino obviamente en los dormitorios. A finales de 2017, las autoridades británicas avisaron de nuevos brotes de sarampión, solo meses después de que la Organización Mundial de la Salud anunciara que la enfermedad se había erradicado en las Islas Británicas, una nueva forma de superstición creada por el fraude de un médico inglés que no merece tal nombre.
Andrew Wakefield, ha conducido la chifladura del movimiento antivacuna, respaldado por celebridades anglosajonas como Jim Carrey y Oprah Winfrey. Mientras, en España, con una más que aceptable sanidad pública, somos líderes en trasplantes, lo que demuestra que no se ha perdido el espíritu de la real expedición filantrópica de la vacuna. Un motivo de orgullo, una expedición en la que iba la que ha sido considerada por la Organización Mundial de la Salud la primera enfermera de la historia en misión internacional, y a la que hemos dedicado hoy parte del episodio. Quisiera recordar algo antes de terminar, y es que cuando Jenner, el británico que consiguió la vacuna de la viruela, tuvo éxito, no la comercializó, digámoslo en términos actuales, sino que tuvo que ser justamente Balmes el que la aplicara en una campaña universal, y luego, tomando ejemplo de España, fue Napoleón el que vacunó a sus soldados, a los soldados que invadieron Europa. Es decir, que los británicos pudieron descubrir la vacuna contra la viruela, pero fue en España desde donde se propagó. Pues bien puntualizado queda. Encantados, como te digo, de seguir aprendiendo cada semana contigo. Pues Juan. Muchas gracias. Hasta dentro de 7 días. Hasta dentro de una semana. Hasta aquí nuestro episodio de hoy. Un viaje excepcional, personajes excepcionales, entrevistados no menos excepcionales. Sí, José Luis, rematado de forma magistral, como siempre, por José Juan Picos con sus turistas con puñetas. Nos gusta viajar, nos gusta la historia, nos gustan los podcasts porque nos permiten estar con vosotros, nuestros oyentes. Ya sabéis que dentro de pocos días esta emisión estará disponible en formato podcast en iVoox, Spotify, iTunes, TuneIn y Google Podcast. Hasta la próxima semana, viajeros accidentales y radio viajeros.